Encuentro para el éxito. Encuentro para el éxito. Encuentro para el éxito. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos, gracias por estar allí. Estamos en otro encuentro para el éxito. Eso a usted le suena parecido, ¿no? Sí, me suena algo parecido, ¿no? A la radio. A la radio, porque es que ya lo he practicado también, como te he dicho, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en televisión. Bienvenidos a todos ustedes, ¿verdad? Gracias por estar aquí en un programa más de Encuentro para el Éxito. Hoy trataremos un tema muy, pero muy especial. Un tema de esos que nos afecta a todos, que nos afecta a toda la familia, que lo afecta a usted, que me afecta a mí y a todos nosotros, y que seguramente alguna vez ha escuchado, ¿verdad? Ese tema al cual llamamos las deudas emocionales. Seguramente tú sabes algo de eso, ¿verdad, Isnardo? Y fíjate que cuando uno dice la palabra deuda, cuando uno aplica esa palabra, uno sabe que es algo que está pendiente. O sea, está pendiente pagar la tarjeta, está pendiente pagarle al amigo que le pedimos la plata, está pendiente pagar la factura del teléfono, de la luz, lo que sea. Pero deuda es eso, es algo que está pendiente. Pero resulta que no solo ese algo que está pendiente se refiere a lo material, a lo monetario. Claro. También se refiere a que hay cosas que emocionalmente están allí, están pendientes, que no hemos resuelto, que no hemos pagado. Exactamente, eso es como en el colegio, tenemos una asignatura pendiente, ¿verdad? Tenemos algo por reparar. Y así como tenemos esas deudas monetarias, como le debemos a la tarjeta de crédito, como le debemos al amigo, como le debemos al banco, el carro, la casa. Bueno, hoy en día podemos deber tantas cosas a veces. También tenemos deudas emocionales, esas deudas que tenemos con otros y esas deudas que otros tienen con nosotros. Eso es importante. Esos son los dos tipos. Esos son los dos tipos, ¿no? Y primero debemos explicarle a las personas qué son las deudas emocionales, ¿no? Y las deudas emocionales son esas cuenticas que dejamos por ahí pendientes con los seres humanos, esas cuenticas que dejamos por ahí pendientes con la vida, ¿no? De aquellas cosas que hemos hecho y que quedan grabadas en nuestra mente consciente, pero también en nuestra mente inconsciente. Es lo más importante que hay que decirle, ¿no? Y lo más bonito de esto, de nuestra mente inconsciente, es que aunque hayan pasado los años, para ella, esas cosas que vivimos y que han generado deudas emocionales en nuestra vida y que nosotros hemos generado deudas emocionales en la vida de otros, están frescas, están latentes. Fíjate ahí. Que eso me hace recordar un incidente que tuve con un compañero, colega periodista, Carlos Andrés, trabajó en Radio Caracas Televisión. Yo no sabía que había una deuda emocional que supuestamente, pues yo todavía estoy tratando de verdad de indagar si él tiene razón y es posible que la tenga. Con él, porque nos vimos en un estudio de grabación, yo estaba grabando y el hombre casi me pegó, me dijo que tú, te burlaste de mí en RCTV. Yo decía, pero ¿qué te pasa a ti? O sea, no sé de qué me estás hablando. Claro que sí, ahora te vas a hacer loco. Yo decía, es increíble, me impactó que él manifestara tal nivel de molestia conmigo de algo que sin duda alguna se quedó en él. Yo le dije, mira, si yo te hice algo, se quedó en ti, porque yo no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Pero eso es un ejemplo vívido de una deuda emocional. Sí. Y así sucede muchas veces. Por ejemplo, cuando alguien te hizo algo, tu esposo, un amigo, tu esposa, tu papá, te dijo un mal comentario, que eso generó en ti una herida y tú nunca lo dices, ¿no? Y esa persona se va creyendo que no hizo nada, ¿no? Pero en ti generó una herida y por tanto esa herida generó en ti una deuda emocional que tú esperas que esa persona en algún momento salde contigo. El problema es cómo la va a saldar si ella no lo sabe, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y lo mejor que podemos hacer, y para esto es muy importante conocer el concepto de lo que son las deudas emocionales, es aprender nosotros a desprendernos de esas deudas emocionales, tanto de las que debemos a otros como en las que sentimos que otros o la vida nos debe a nosotros, porque si no es como llevar unos grilletes amarrados en las piernas y que nos van pesando, valga la redundancia ahí, y a medida que caminamos por la vida sentimos ese peso y nos cuesta avanzar. De hecho, comentar lo que yo siempre digo a veces en las conferencias que he comentado contigo, ¿no? Que se han hecho estudios que muchas veces las personas, ves que hay personas que, bueno, espero que no estés entre esos, Dinardo, ¿no? que le debe la tarjeta de crédito, que el dinero no le rinde, que no, siempre está, ¿me entiendes? Seguramente muchos me están escuchando y dicen, bueno, pero es que yo soy uno de esos. Bueno, se han hecho estudios donde nos dice que cuando tenemos deudas emocionales, esas deudas emocionales inconscientemente repercuten y son trasladadas al plano financiero de nuestra vida. Y por eso es que muchas veces decimos, todo lo que gano
lo gasto, nunca me alcanza el dinero, siempre le estoy debiendo la tarjeta, debiendo aquí, debiendo allá, debiendo al amigo, y es porque inconscientemente tus deudas emocionales, como no las has saldado, tú sientes que debes, y una de las maneras que genera tu psiquis y tu ser para pagar esas deudas es siempre estar pagando de una manera monetaria, y ves que nunca llegas a cancelar, y ves que nunca terminas la deuda. ¿Por qué? Porque es que no has terminado de saldar tu deuda emocional, que es inconsciente, que ya es psicológica, ya es interna, ya es sentimental y abarca todo nivel del ser. Dijiste una palabra clave, inconsciente. Resulta que nuestras deudas emocionales están grabadas allí, en el inconsciente. El inconsciente responde, él simplemente va a responder a lo que tú le programes allí. Y si tu deuda es así, si tu deuda está allí en el inconsciente, en algún momento va a salir, va a generar, como por ejemplo lo que estás señalando, de que hay manifestación física de eso que tengo en mi mente y que quizás si resuelvo en mi mente, la manifestación física también puede cambiar. Bueno, diste en el punto clave. Hay manifestación física de lo que hay dentro de tu ser, y así es normalmente. Fíjate que sucede mucho, por ejemplo, cuando yo siempre lo digo, el inconsciente tiene un gran poder sobre nosotros. De hecho, se dice que el inconsciente gobierna prácticamente un 97% de todo lo que hacemos en nuestra vida, porque precisamente es a nivel inconsciente, no lo sabes, pero ahí está. Yo siempre le digo a las personas, fíjate, nosotros a nivel consciente podemos hacer muy pocas cosas. Por ejemplo, los que nos están escuchando, en estos minutos de que comenzó el programa y que ustedes están ahí, ustedes pudieran determinar cuántas veces han parpadeado, cuántas veces les ha latido el corazón, cuántos glóbulos rojos está mandando su sangre en este momento. No lo pueden saber porque eso lo está manejando el inconsciente, y de hecho se dice que la verdadera función del inconsciente es la función de mantenernos vivos. Y por eso él regula todo y nos dice, es tan poderoso, y por eso es que dice, el inconsciente le dice al consciente, yo te voy a dejar a ti para que hagas unas 2, 3 cositas, porque si te dejo un poquito más, bueno, colapsamos. Imagínate que uno tuviera que hacer la digestión concentradamente, que tú comes, Sí. entonces tú tienes que hacer que el estómago haga la Digiera. digestión y que los jugos gástricos participen en el momento que tienen que participar, y que después el desecho son las heces y la orina, eso sería una cosa... Imagínate, si a veces no sabemos Imposible. respirar, si a veces no sabemos respirar, a mí me ha pasado mucho, no sé si a alguno le ha pasado, porque en la dinámica diaria respiramos como algo automático, pero muchas veces, si te das cuenta, cuando eres consciente de la respiración, que dices, me voy a detener a ver cómo respiro, ves que te concentras en eso y todo lo demás como que pierdes noción de todo lo que sucede a tu alrededor, ¿no? Para que tú veas lo importante y de lo poco. Se dice que las que más pueden hacer cosas, varias cosas a la vez, son las mujeres, que bueno, ves que ellas van en el carro, se pintan, pero hablan por nosotros hemos teléfono. mejorado. Nosotros hemos mejorado, ¿no? Ya tampoco hemos así. mejorado, ¿no? Cónchale, ya hemos entrado en la práctica de por lo menos, ¿qué te digo? Escribir y hacer una entrevista. Bueno, pero eso ¿No se lo debe- has visto en la radio? Sí, sí. En el Twitter vas escribiendo y vas haciendo la entrevista, ¿sí o no? Pero si te hablo un poquito más, ya colapsa el Twitter de la entrevista, ¿verdad? verdad, Pero es bueno, verdad. no lo hemos mejorado, ¿no? Mira, las deudas emocionales hay que tomarlas en serio. O sea, así como usted puede tener un problema porque el banco le cortó la tarjeta y usted no puede usar más la tarjeta, la deuda emocional tiene consecuencias si usted no resuelve esa deuda emocional. Puede tener consecuencias en sí mismo, por supuesto, internas, y consecuencias externas. Sí, evidentemente las deudas emocionales pueden tener consecuencias internas, como son muchas veces las depresiones, las somatizaciones de enfermedades, de cosas. ¿Por qué? Porque no hemos cerrado ciclos en nuestra vida. Las deudas emocionales nos hacen ir arrastrando relaciones inconclusas, con fases de la vida que no hemos culminado, y entonces eso nos va generando cambios. Y también externamente tienen manifestaciones, como lo dijimos, en el plano financiero, y muchas veces vemos que no podemos generar otras nuevas relaciones porque no hemos saldado las deudas emocionales. Vemos a aquella mujer o aquel hombre que en toda relación a que entra fracasa porque no ha podido cerrar el ciclo anterior. Es decir, porque todavía lleva arrastrando una deuda emocional de aquella persona con que estuvo, a la cual siente que la hirió, que le hizo algo y que la vida no ha saldado esa deuda con él, o que esa persona no ha saldado esa deuda con él, o que él también sabe, inconscientemente sabemos cuando terminamos con una pareja porque fuimos nosotros los que hicimos daño. Aquí hemos pulverizado con lo que estás diciendo esa teoría de que un clavo saca otro clavo. Eso no es así. Si No, usted no no. resolvió,
no funciona. No, ahí lo que vas a tener es dos clavos en el mismo hueco, pegándose bien duro y causando un problema mucho mayor, ¿no? Esto es importante manejarlo. Entonces yo pienso que lo primero y lo mejor que debemos hacer es desprendernos de esas deudas emocionales. Ahora, vamos a explicarle a la gente cómo nos podemos desprender de esas deudas emocionales. En principio, hay que hacer un diagnóstico propio. Usted tiene que revisar si usted tiene o no una deuda emocional. Es difícil que no la tengamos, porque las relaciones humanas son complejas y tenemos relaciones con mucha gente. Entonces puede ser que consciente o inconscientemente hayamos generado deudas emocionales con alguien. Sí, evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es autoevaluarnos. Y todos sabemos cuando nos preguntamos a nivel consciente o inconsciente qué siento por una persona o qué cosas me han pasado. ¿Quién me ha hecho daño o a quién le he hecho daño y que todavía no he saldado, no he cerrado esos ciclos? Y eso lo sabemos y lo sabemos muy fácilmente. En estos días se me acercaba un amigo y me decía, bueno, es que mi papá, que en la crianza no estuvo conmigo. Eso es una deuda emocional muy grande, ¿me entiendes? Y eso es una deuda emocional que él hoy ya casi llegando a los 40 años todavía no ha cerrado. Y eso lo lleva arrastrando por la vida y eso es un grillete en cada pierna que le va causando un peso. Eso es un ciclo que él tiene que cerrar y perdonar. Y yo creo que para cerrar deudas emocionales no hay una técnica, hay técnicas, hay muchísimas técnicas. Incluso desde el punto de vista psicoterapéutico, de coaching, de todo se utiliza muchísimo. Fíjate, por ejemplo, que yo he tenido varios casos de amigos y de amigas que han cerrado relaciones de pareja. Una amiga que llevaba más de 7 años de relación con su pareja y su pareja un día se desapareció y punto. No le escribió, no le habló y ella, el dilema constante que tenía en su vida, primero que cayó en una fase de melancolía, que después lo pasó a depresión, afectando inmunológicamente su cuerpo y ya manifestándose con enfermedades y con todo. Y también ella siempre estaba, pero es que él nunca se despidió, pero es que nunca me dijo nada, pero es que, amiga, pero no es, y si no lo quiso hacer, ¿cómo hacemos? Entonces no vamos a cerrar nunca esa deuda emocional. Es que ya no es un trabajo de él o de ella, es un trabajo nuestro el que tenemos que cerrar esa deuda emocional. Hay muchas técnicas, como dijiste, pero hay algo que podemos hacer y que no es tan complejo, aunque para muchos sí lo es. Pero es una palabra pequeñita, pero a la vez es pequeña en cantidad de letras, pero es muy grande en efecto y en poder. Y es la palabra perdón. O sea, cuando tenemos deudas emocionales, podemos emplear esa palabra mágica que es perdón. Si la persona nos hizo algo, podemos perdonar. Si nosotros hicimos algo, podemos solicitar ese perdón del otro o de la otra. Y también el autoperdonarnos. Porque somos crueles con nosotros mismos, ¿sabías? Por ejemplo, no sé si te ha pasado muchas veces o has vivido eso, también me he tenido casos de personas a las que he tratado que me han dicho, mi relación con mi padre o con mi madre nunca fue la mejor. De eso tengo historia. Y llegó un momento en la vida en que él se fue de este mundo y yo no tuve la oportunidad de decirle lo que sentía, de decirlo, de lo que sentí en mi vida, de agradecerle, y se fue así. Y esta persona se va, ese ser querido de su vida, y esta persona sigue y queda con la deuda emocional porque no la saldó. Y entonces él me dice, esta persona era como una autoflagelación. Yo no lo pude acompañar, yo no lo pude despedir, yo no estuve ahí para decirle lo que quería decirle, yo no pude pedirle perdón. Entonces, ya cuando llegó ese momento que ya no está y que no te puedes pedir, ya no te queda otra herramienta que el autoperdón a ti mismo, porque eres un ser humano también. El perdonar al otro por lo que te haya hecho, que ya no está, porque no importa que no esté, pero tú puedes dar el perdón es dentro de ti. No está físicamente, Sí, pero está en ti. está en ti. Y perdonarte a ti mismo por los errores, ¿me entiendes? Si fuiste un padre que a lo mejor tú eres consciente o fuiste inconsciente, pero ahorita estás tomando conciencia cuando ves este programa de que no le prestaste atención a tu hijo, de que lo abandonaste de pequeño, de que tuviste una mala relación con tu hermano, con tu hermana, pregúntate a ti mismo y perdónate, porque también tienes derecho a perdonarte, ¿no? Esto es fundamental. Perdonarte para seguir avanzando en la vida. Ese es un tema que conozco de cerca. Recuerda que cuando estuvimos en la conferencia hacía referencia justamente a mi papá. Mi papá hace 3 meses que ya no está, pero yo le doy gracias a Dios porque yo pude saldar mis deudas emocionales con mi papá. Tuve diferencia, pero antes de que se fuera, mucho tiempo antes, gracias a Dios, pudimos saldar esas deudas, pude comprender por qué él había fallado, porque no se puede dar además de lo que no tiene. Muchas veces juzgamos a las otras personas, pero hay que buscar un poco en su histórico, porque es posible
que la persona haya tenido una vida donde aprendió solamente eso, y eso es lo que puede dar. Nadie puede dar de lo que no tiene, no es un acto de magia. La vida es un proceso en el cual vamos aprendiendo, y si no aprendimos, ¿qué vamos a dar? Sí, eso es como dice nuestro querido amigo Wershing, dice, no esperes de una persona lo que no es natural a él. Y eso es fundamental, porque si no después caemos en la decepción. Y eso es fundamental. Otra cosita que me decía una amiga cuando te comentaba el caso de la relación de pareja, ella me decía, ¿cómo le digo yo a esa persona que ya no está, a la cual ya no puedo contactar todo lo que siento aquí dentro? Yo decía, mira, una técnica muy sencilla y que la recomiendo a los que nos estén viendo, a los que están ahí. Si algún día quieres experimentar una deuda emocional muy básica y se utiliza mucho para hacer catarsis, para drenar, escríbele una carta. Escríbele una carta. Le escribes en esa carta y le dices todo lo que le querías decir, todos tus sentimientos, te fuiste, me dejaste, todo eso, una carta de una hoja, de dos, las que quieras, 100 si quieres llevar, y agarras esa hoja y te despides luego de esa persona y la quemas y ya drenas, ¿me entiendes? Siéntate en tu silla, aunque muchas veces diga que pareces no, las personas me dicen, pero es que parezco loco. No, siéntate en tu silla. Y imagínate que loco si no lo sí, hace. van a terminar, exactamente. Imagínate que tienes a esa persona al frente y dile todo lo que le quieres decir. Porque una vez que decimos las cosas, que las verbalizamos, salen de nuestra mente, se convierten en palabras y esas palabras salen de nuestro cuerpo. Es decir, ya esa energía que pueda estar dentro de nuestro cuerpo como algo negativo, ese núcleo energético, sale a través de una manifestación energética en nuestro cuerpo y así ya nos desprendemos y nos liberamos de esto. Hay otra técnica que es agarrar una almohada y si usted tiene mucha rabia, usted jamaquea esa almohada, golpea esa almohada, insulta esa almohada, pero sale de usted todo eso que realmente no le hace bien. Y por eso reitero que es muy importante tomar en serio las deudas emocionales, porque además, lo hemos conversado en otras ocasiones, desde nuestro ADN, lo más esencial del ser humano, eso se afecta por nuestras emociones, por las cosas que decimos y por las cosas que hacemos. Sí. Hay que entender que una de las cosas primordiales que las personas somos pensamientos, sentimientos y emociones, ¿no? Y muchas veces no le prestamos la debida atención a las emociones, porque no tenemos conciencia de que nuestras emociones alteran nuestros estados físicos y que nuestras emociones tienen la capacidad de modificar, como decía esto anteriormente, porque esto está reflejado en estudios, incluso nuestra sustancia vital que es el ADN, y tienen la capacidad de debilitar nuestro sistema inmunológico, y así como lo pueden debilitar, lo pueden potenciar también y manteniéndonos al máximo. Hace pocos días he estado ponderando, ¿no? Sobre los recientes casos que han sucedido en el país de fiebre y de algunas cosas, y he tenido amigos que me llaman y unos me dicen, mira, es que tengo fiebre, me ha dado dengue, me ha dado esto, otros me han dicho que no tienen, y he podido evidenciar es cómo unos salen más rápido de algunos estados de enfermedad y otros no. Y nos preguntamos a qué se debe esto. Y a estas personas, como las conozco, me he dado cuenta que los que les cuesta más salir y los que más viven en el síntoma son aquellas personas que están deprimidas, que no cuidan su estado de salud, es decir, ya sea desde una dieta, desde hacer ejercicio. Es decir, cuando no hay un equilibrio manifiesto en la integridad de la persona, vemos que la persona se queda más anclada hacia los estados de enfermedad que en aquellas personas que no lo son. Un amigo me comentaba ayer que lo operaron de las rodillas, las dos rodillas, y al día siguiente le dio la chikungunya. ¿Sí? Y él me dijo, imagínate, tenía el dolor de las rodillas adicionalmente con el dolor que podía sentir padeciendo una enfermedad. Él me decía, pero si me quedo anclado en el estado del dolor y de la victimización, no puedo seguir adelante, ¿no? Nos queda un minutico y solamente le queremos recordar que esta es una época propicia. Siempre la Navidad, hay crisis, la situación no está fácil, pero esto es una época propicia para que empecemos a revisar cómo estamos con esas deudas emocionales y tratar de saldar esas deudas de cara a un año que comienza dentro de un mes. 2015 ya está a la vuelta de la esquina y eso siempre da como ánimo. Uno dice, bueno, cuando está el comienzo del año uno se fija con muchas metas. Interesante que podamos fijarnos como meta saldar esas deudas emocionales. Sí, los invito a todos ustedes, mis queridos amigos, a nosotros también, ¿verdad, Enardo? Para que al finalizar este año nos liberemos de esas deudas emocionales que nos vienen acompañando
posiblemente durante este año y de toda una vida, y que quizás no hemos sido conscientes, pero que tenemos la oportunidad de desprendernos de esta deuda y comenzar un año mucho más libre, mucho más ligeros y mucho más livianos. Y como siempre les decimos, recuerden que el éxito es bonito soñarlo, pero más bonito es hacerlo realidad. Y para ello tomemos acción y trabajemos para encontrar nuestro propio éxito. Gracias y hasta un nuevo programa. Nos vemos. Encuentro para el éxito. Encuentro para el éxito.